Millonario se disfrazó de pobre para probar a los padres de su novia. No creerás su reacción. Samuel Velasco tenía todo lo que alguien podría desear. A sus 30 años, era uno de los empresarios más exitosos del país. Su nombre estaba en las listas de los hombres más influyentes y gracias a su inteligencia y carisma, había levantado un imperio empresarial que pocos podían igualar. Las revistas de negocios elogiaban su capacidad para convertir cada oportunidad en oro, mientras los medios lo mostraban como el ejemplo perfecto del éxito moderno. Rodeado de lujo y poder, Samuel parecía tener la vida perfecta. Viajaba a los lugares más exclusivos, poseía una mansión en una de las zonas más codiciadas de la ciudad, y su colección de autos de lujo era la envidia de muchos. Pero a pesar de todo eso, había algo que lo inquietaba profundamente, una zona vulnerable en su vida que ni todo el éxito del mundo podía llenar: el amor. A lo largo de los años, Samuel había aprendido que su riqueza y posición atraían a personas por las razones equivocadas. Había tenido relaciones amorosas, pero siempre terminaban igual. Sentía que, al final, las personas a su alrededor solo veían su fortuna, no al hombre detrás de ella. Esa sensación de desconfianza lo había hecho más reservado en sus relaciones personales, evitando comprometerse por miedo a ser valorado únicamente por lo que poseía. Sin embargo, todo cambió cuando conoció a Elena, una joven brillante y llena de energía. Se conocieron por casualidad, en una cafetería modesta donde ambos esperaban en la fila para pedir un café. Elena era diferente a cualquier otra persona que Samuel había conocido. Su sencillez y naturalidad lo atraparon desde el primer momento. Elena no sabía quién era él realmente, y eso fue lo que hizo que Samuel se sintiera atraído por ella desde el principio. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que alguien lo veía por lo que era, no por lo que tenía. Con el paso de los meses, la relación entre ellos se hizo más fuerte. Samuel se sentía más vivo que nunca a su lado, pero también más vulnerable. Elena venía de una familia humilde, y aunque no hablaban mucho de dinero, él sabía que tarde o temprano tendría que revelarle la verdad sobre su vida. No era fácil ocultar su fortuna, y aunque Samuel llevaba una vida discreta cuando estaba con ella, el peso de su secreto crecía día a día. A pesar de todo el amor que sentía por Elena, había algo que le preocupaba profundamente: el día en que conociera a los padres de ella. «Mis padres son personas sencillas», le había dicho Elena en varias ocasiones. Ellos siempre valoraron el esfuerzo y la honestidad por encima de todo. Cada vez que Samuel escuchaba esas palabras, una sensación de incomodidad se apoderaba de él. ¿Qué pensarían los padres de Elena cuando descubrieran quién era él en realidad? ¿Lo juzgarían solo por su fortuna, como tantas otras personas lo habían hecho antes? Ese pensamiento lo atormentaba. El dinero no había sido un problema entre él y Elena, pero los padres de ella podían verlo de una forma diferente. Samuel temía que la riqueza que tanto le había costado construir se convirtiera en una barrera entre él y la mujer que amaba. La relación entre Samuel y Elena floreció de manera natural. Ambos compartían tardes sencillas, alejadas del bullicio del mundo en el que Samuel solía moverse. En esos momentos, Samuel sentía que finalmente podía escapar de la vida controlada y lujosa que lo rodeaba, una vida que, aunque exitosa, lo había dejado insatisfecho en lo emocional. Elena era una persona genuina, llena de entusiasmo por las cosas simples. Disfrutaba de paseos por el parque, charlas largas y profundas, y momentos de risa mientras preparaban una comida en su pequeño apartamento. Para Samuel, esos momentos con Elena eran un respiro. Sin embargo, llevar una doble vida no era tan sencillo como él había pensado al principio. «Hoy no puedo verte. Tengo una reunión importante», le decía en más de una ocasión, cuando en realidad se preparaba para asistir a eventos de alto nivel o reuniones cruciales para su imperio empresarial. Para evitar sospechas, Samuel había construido una versión más modesta de sí mismo. «Trabajo en una pequeña consultoría», le había dicho a Elena. «Me da tiempo para mí y para nosotros». Pero la vida de Samuel no era ni de lejos tan tranquila como le hacía creer a Elena. A menudo, tenía que inventar excusas para justificar las largas horas fuera. Una llamada de emergencia o una reunión inesperada eran respuestas comunes, mientras él se reunía con inversionistas y manejaba operaciones multimillonarias. Cada vez que estaba en esas reuniones, su mente volvía a Elena, quien creía que él era un hombre común. A pesar de las mentiras necesarias para proteger su secreto, Samuel se sentía cada vez más unido a Elena. Con ella, el dinero no importaba. Lo que más amaba de su relación era la libertad de ser él mismo, sin las expectativas que el dinero solía imponer. Pero, con el tiempo, las mentiras que había tejido comenzaban a volverse más pesadas. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarse a la verdad. Los fines de semana se convirtieron en los momentos más difíciles para Samuel. Mientras sus colegas asistían a eventos exclusivos, él prefería quedarse en el modesto apartamento de Elena, disfrutando de la sencillez de su relación.
No puedo seguir mintiendo para siempre, pensaba cuando regresaba a su mansión al final de la noche. Y luego estaba el tema de los padres de Elena. Mis padres valoran mucho la honestidad, le había dicho ella. Esas palabras resonaban en la cabeza de Samuel cada vez que la veía. ¿Qué pensarán si descubren que he estado ocultando quién soy? La preocupación de Samuel crecía. Y aunque sabía que Elena lo amaba por lo que era, el miedo a que todo se derrumbara cuando sus padres lo descubrieran lo consumía. El momento de la verdad se acercaba. Elena había mencionado a sus padres varias veces en las últimas semanas. Están deseando conocerte, le había dicho durante una caminata por el parque. He hablado tanto de ti, Samuel. Ellos saben que eres especial. Esas palabras, que deberían haber llenado a Samuel de tranquilidad, en cambio, lo envolvían en una creciente sensación de ansiedad. ¿Cómo podré mantener la fachada cuando los conozca?, se preguntaba constantemente. Cada vez que pensaba en la reunión con los padres de Elena, Samuel sentía que se acercaba a un precipicio. Sabía que no podía evitar ese momento por mucho tiempo. Elena y él ya llevaban varios meses juntos, y era natural que quisiera que su familia lo conociera. Lo que me preocupa no es conocerlos, pensaba Samuel. Lo que me asusta es que me vean por lo que tengo, no por lo que soy. A medida que el día de la presentación se acercaba, Samuel se encontró buscando una salida. No puedo decirles la verdad todavía, pensaba mientras miraba su reflejo en el espejo. Si descubren quién soy, todo cambiará. Me juzgarán como otros lo han hecho antes. Samuel sabía que los padres de Elena eran humildes, trabajadores, y que valoraban la honestidad y el esfuerzo por encima de todo. Pero si descubren mi fortuna, solo verán eso. No verán a la persona que su hija ama. Una noche, mientras estaba sentado solo en su sala de estar, rodeado por todo el lujo que había construido a lo largo de los años, una idea comenzó a tomar forma. ¿Y si no saben quién soy realmente?, pensó. ¿Y si me presento como alguien más, alguien que encaje mejor en su mundo? Samuel sabía que era arriesgado, pero cuanto más lo pensaba, más sentido le parecía tener. Si me aceptan como una persona sencilla, sabré que todo esto es real. Que me valoran por lo que soy, no por lo que tengo. Durante los días siguientes, Samuel comenzó a elaborar un plan. Dejaría su vida de millonario detrás, al menos por un tiempo. Comenzaría por comprar ropa sencilla, muy diferente a los trajes caros a los que estaba acostumbrado. Dejaría de lado sus relojes de lujo y cambiaría su auto deportivo por un vehículo modesto. Quería parecer lo más común posible. Pero no se trataba solo de cambiar su apariencia. Samuel sabía que tendría que actuar como una persona diferente. Tendría que dejar de lado las conversaciones sobre negocios, inversiones y viajes. Tendría que convertirse en alguien que los padres de Elena pudieran ver como un igual. Una tarde, mientras paseaba por las calles de la ciudad, Samuel entró en una tienda de ropa sencilla. Escogió jeans gastados, camisas de algodón y una chaqueta que apenas reconocía como algo que él podría haber usado antes de ser millonario. Esto tiene que funcionar, se dijo a sí mismo. Al mirarse en el espejo del probador, apenas se reconocía. Si puedo hacer que me vean como alguien sencillo, tal vez pueda demostrarles que soy digno de su hija. El día del encuentro se acercaba rápidamente, y Samuel sentía el peso de su decisión. Sabía que estaba entrando en un terreno peligroso. Si Elena descubría lo que estaba haciendo, podría sentirse traicionada. Y si los padres de ella veían a través de su fachada, todo su plan se derrumbaría. ¿Estoy haciendo lo correcto?, pensaba en las noches, cuando la duda lo invadía. Pero cada vez que recordaba las palabras de Elena sobre la sencillez de su familia, la convicción de seguir adelante con su plan se hacía más fuerte. La mañana del encuentro con los padres de Elena, Samuel se vistió con su nuevo atuendo. Parecía otra persona. Se deshizo de su reloj caro, guardó las llaves de su auto de lujo y tomó un taxi común hacia el lugar donde conocería a la familia de Elena. Hoy soy solo un hombre sencillo, pensó mientras el taxi recorría las calles. El taxi se detuvo frente a una casa modesta, rodeada de un pequeño jardín bien cuidado. Samuel respiró profundamente antes de bajar, ajustando su chaqueta sencilla. Sabía que ese encuentro no sería fácil, pero ya no había vuelta atrás. Hoy era solo un hombre común, lejos del empresario exitoso que había construido su fortuna con años de trabajo duro. El corazón le latía con fuerza en el pecho mientras se acercaba a la puerta principal. Todo depende de esto, pensó. Si me aceptan ahora, lo harán por quien soy, no por lo que tengo. Elena lo recibió en la puerta con una sonrisa radiante, vestida con un sencillo vestido de verano. Mis padres están emocionados de conocerte, dijo, tomando su mano con naturalidad y guiándolo hacia adentro. Están en la sala. Les encantará verte. Samuel trató de devolver la sonrisa, pero su estómago estaba lleno de nudos. Cada paso hacia la sala lo hacía sentir más consciente de la decisión que había tomado.
Cuando entraron, los padres de Elena se levantaron para recibirlo. Carlos, el padre, era un hombre de manos firmes y rostro curtido por años de trabajo. Samuel, bienvenido a nuestra casa, dijo, extendiendo la mano. Elena nos ha hablado mucho de ti. Samuel estrechó su mano, notando la firmeza en su apretón. Gracias por recibirme, respondió, tratando de sonar lo más natural posible. Lucía, la madre, era más reservada, pero también lo saludó con amabilidad. Nos alegra conocerte, dijo, sirviéndote en una pequeña mesa en el centro de la sala. El ambiente, aunque acogedor, estaba lleno de una tensión invisible. Samuel podía sentir cómo lo observaban, evaluando cada uno de sus gestos. Elena hablaba animadamente, compartiendo historias y risas con sus padres. Pero Samuel apenas podía concentrarse. ¿Se darán cuenta?, pensaba. A medida que la conversación avanzaba, las preguntas comenzaron a surgir, y Samuel se encontró caminando sobre terreno frágil. ¿Y qué haces, Samuel?, preguntó Carlos, con un tono educado pero inquisitivo. Samuel había practicado esta respuesta una y otra vez en su mente. Trabajo en una pequeña consultoría, dijo, repitiendo la historia que había construido para sí mismo. No es mucho, pero me permite tener tiempo para mí. Carlos asintió, pero Samuel notó una ligera pausa antes de que continuara. Eso está bien. Lo importante es ser honesto y trabajador. Nada es más valioso que ganarse la vida con esfuerzo. Las palabras lo golpearon como un recordatorio incómodo de que todo lo que había dicho hasta ese momento era una mentira. Estaba lejos de ser un hombre común, y aunque sus intenciones eran sinceras, el peso de su secreto comenzaba a sentirse aplastante. La madre de Elena también intervino, preguntando por su familia. ¿Tus padres están aquí en la ciudad? Samuel, que había dejado de lado cualquier referencia a su familia real, improvisó una respuesta rápida. No, viven fuera. Son personas sencillas también. La conversación siguió su curso, pero Samuel sentía que cada vez que hablaba, se enterraba más en su mentira. Mientras tanto, Elena lo miraba con orgullo. Ella estaba encantada de ver a Samuel interactuando con sus padres, sin notar la lucha interna que él estaba enfrentando. Él es perfecto para mí, pensaba mientras le sonreía. Pero a medida que la tarde avanzaba, algo en el comportamiento de Samuel comenzó a inquietarla. Parecía más nervioso de lo habitual, y aunque seguía sonriendo y respondiendo, había una tensión en sus gestos que no había visto antes. Cuando finalmente se despidieron y salieron de la casa, Samuel sintió como si hubiera corrido una maratón. «Estuviste increíble», le dijo Elena mientras caminaban de regreso. «Mis padres te adoran, lo sé». Samuel sonrió débilmente, pero en su interior sabía que la mentira que había construido era cada vez más frágil. En los días siguientes, Elena comenzó a notar cambios sutiles en Samuel. A veces, cuando él hablaba sobre su trabajo, parecía vacilar, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. ¿Por qué actúa así?, pensaba Elena. ¿Me está ocultando algo? Aunque intentaba ignorar esos pensamientos, cada vez que lo veía, la duda se hacía más fuerte. Samuel también sentía la presión aumentar. Sabía que no podría mantener esa mentira por mucho tiempo. Si los padres de Elena o ella misma descubrían la verdad, todo podría desmoronarse. Y entonces, una tarde, mientras estaba en su oficina revisando algunos documentos, recibió una llamada de Elena. «Samuel, tenemos que hablar», dijo ella, con un tono serio que hizo que su corazón se acelerara. «Hay algo que no me estás contando, ¿verdad?». La llamada de Elena había dejado a Samuel con el corazón en un puño. «Tenemos que hablar». Esas 4 palabras resonaban en su mente mientras se dirigía hacia el pequeño café donde habían quedado de verse. Sabía que había llegado el momento de enfrentar las consecuencias de su plan. La fachada que había construido cuidadosamente estaba empezando a resquebrajarse, y ahora, con Elena cuestionando su sinceridad, se encontraba ante una encrucijada: contarle la verdad o arriesgarse a perderla para siempre. Cuando llegó al café, Elena ya estaba sentada, con una expresión seria que rara vez veía en ella. Samuel se sentó frente a ella, sintiendo la presión en cada músculo de su cuerpo. «Elena, dime qué está pasando», dijo finalmente, rompiendo el silencio incómodo. Elena lo miró directamente a los ojos, sus manos entrelazadas en la mesa. «Samuel, te amo, pero no puedo evitar sentir que no me estás diciendo todo», comenzó. «Hay cosas en ti que no cuadran. A veces, cuando hablas de tu trabajo o de tu vida, parece que estás ocultando algo». Samuel intentó hablar, pero Elena lo interrumpió. «Sé que todos tenemos secretos, pero lo que más valoro en una relación es la honestidad. Necesito saber si hay algo más que no me has dicho». El dilema de Samuel se intensificaba. Sabía que Elena valoraba profundamente la integridad, y cada vez que le mentía,
traicionaba ese valor esencial que compartían. El peso de su mentira había sido soportable al principio, cuando solo se trataba de conocer a los padres de Elena. Pero ahora, se daba cuenta de que esa mentira había crecido y estaba a punto de devorar todo lo que habían construido juntos. «Elena, no sabes cuánto he pensado en esto», dijo Samuel, bajando la mirada. «Hay algo que no te he contado, y no ha sido por falta de confianza, sino porque tengo miedo de lo que pienses de mí». Las palabras salían entrecortadas, como si estuviera intentando controlar el torbellino de emociones dentro de él. «¿Miedo de qué?», preguntó Elena, suavizando su tono. Aunque estaba dolida, su amor por Samuel aún la mantenía abierta a entender. «¿Miedo de que me juzgues por lo que soy? O mejor dicho, por lo que tengo», confesó Samuel. El silencio entre ellos se hizo aún más pesado, como si el mundo hubiera detenido su movimiento por un instante. Elena frunció el ceño, confusa, sin entender del todo lo que él intentaba decir. «No soy quien crees que soy», continuó Samuel, cada palabra más difícil que la anterior. «No trabajo en una pequeña consultoría, ni llevo una vida modesta. Soy un hombre con mucho dinero, más del que puedas imaginar». Elena lo miraba, incrédula. «Fui honesto contigo en casi todo, menos en esto. Pensé que si sabías la verdad desde el principio, solo me verías como otro hombre rico, no como la persona que soy. Así que creé esta fachada, para que pudieras conocerme por quien realmente soy». Las palabras flotaban en el aire, y Elena, al principio, no supo cómo responder. Se sentía traicionada. Todo lo que pensaba que sabía sobre Samuel, su humildad, su vida simple, ahora parecía una ilusión cuidadosamente construida. «¿Cómo pudiste mentirme de esa manera?», preguntó, sintiendo el peso de la decepción en cada palabra. Samuel intentó explicarse. «Lo hice porque te amo, Elena. No quería que mi dinero se interpusiera entre nosotros. Quería que me amaras por quien soy, no por lo que tengo». Pero incluso mientras hablaba, sabía que sus razones, por más sinceras que fueran, no quitaban el hecho de que había mentido. Había traicionado la confianza de la mujer que amaba. Elena se levantó de la mesa, con lágrimas en los ojos. «La honestidad no es algo que puedas negociar, Samuel. No puedes decidir qué parte de ti me muestras y qué parte ocultas. No es así como funciona una relación». Su voz temblaba, y Samuel podía ver el dolor que había causado. «¿Cuántas más mentiras hay? ¿Qué más has estado ocultando?». Samuel se levantó para acercarse a ella, pero Elena dio un paso atrás. «Necesito tiempo», dijo, con voz baja pero firme. «Necesito pensar si puedo confiar en ti otra vez». Y con esas palabras, se fue, dejando a Samuel solo en el café, sintiéndose vacío y derrotado. Esa noche, Samuel regresó a su mansión, pero el lujo y la opulencia que siempre lo habían rodeado no le ofrecían consuelo. El silencio de las amplias habitaciones se sentía más pesado que nunca. «He perdido lo que más me importaba», pensó, dejando caer su chaqueta en el suelo. Todo lo que había temido estaba ocurriendo. Elena lo veía ahora como un mentiroso, y no sabía si alguna vez podría recuperar su confianza. Elena, por su parte, pasó la noche en su pequeño apartamento, sintiendo una mezcla de confusión, enojo y tristeza. «¿Cómo pude no haber visto esto?», se preguntaba. La imagen que tenía de Samuel, el hombre sencillo y cariñoso con el que había compartido tantos momentos, se desmoronaba ante sus ojos. Se sentía traicionada en lo más profundo. Pero había algo más. Aunque se sentía herida, también sabía que amaba a Samuel. Lo que más la lastimaba no era el hecho de que él fuera rico, sino que él había sentido la necesidad de mentirle para ser aceptado. Esa idea la golpeaba con fuerza. Tan inseguro estaba de sí mismo que pensó que lo rechazaría. Elena sabía que su familia valoraba la humildad y el esfuerzo, pero ella no había pedido perfección. Todo lo que quería era honestidad. La sensación de vacío acompañaba a Samuel en cada paso que daba dentro de su mansión. Las paredes decoradas con obras de arte y los muebles lujosos que antes le daban satisfacción, ahora no tenían sentido. Elena se había ido, llevándose consigo algo más valioso que todo lo que él poseía, su confianza. Sentado en su amplio sofá, Samuel contemplaba las sombras que bailaban en la habitación, recordando cada palabra que Elena le había dicho antes de marcharse. «La honestidad no es algo que puedas negociar, Samuel». «¿Cómo llegué hasta aquí?», pensó en voz alta. «¿Cómo pude arruinar lo único que realmente importaba?». Samuel sabía que no había solución rápida para lo que había hecho. Las mentiras que había construido a lo largo de los meses lo habían atrapado, y ahora estaba pagando el precio. El amor de Elena estaba roto, y la culpa lo consumía como una llama silenciosa que ardía dentro de él. Mientras tanto, Elena caminaba por las calles solitarias de la ciudad, con el corazón roto. El dolor de la traición era más profundo de lo que había imaginado.
Se sentía engañada, no solo por Samuel, sino por la imagen que había construido de él. ¿Cómo pude confiar tanto en alguien que me ocultaba su verdadero ser? La riqueza no le importaba, nunca había sido su prioridad. Lo que la lastimaba era que él pensara que su amor no sería suficiente si ella supiera la verdad desde el principio. Esa noche, Elena no pudo dormir. Los pensamientos giraban en su cabeza. ¿Cómo alguien tan generoso, tan amable, podía ocultar tanto? Sabía que Samuel no era una mala persona. Pero, ¿era alguien en quien podría volver a confiar después de tantas mentiras? Estaba dividida entre el amor que aún sentía por él y la profunda desconfianza que ahora la envolvía. Mientras Samuel estaba sumido en su culpa, comenzó a recordar los consejos que su abuela siempre le daba cuando era niño. La integridad no es solo lo que haces cuando los demás te miran, sino lo que haces cuando nadie más lo ve. Esas palabras, enterradas en lo profundo de su mente, resurgieron con fuerza. He vivido mi vida escondiéndome, se dio cuenta. No solo de los demás, sino de mí mismo. Por primera vez, Samuel comprendió que su miedo a no ser amado por quien realmente era había dictado todas sus decisiones en los últimos años. ¿De qué sirve toda esta riqueza si al final estoy solo?, pensó, levantándose del sofá y mirando las vastas habitaciones que una vez le parecieron el reflejo de su éxito. Ahora, lo que veía era una prisión construida por sus propias manos. Elena, por su parte, pasó el día siguiente buscando respuestas en sus padres. Se sentó en la mesa de la cocina, con los ojos bajos mientras su madre la observaba con preocupación. «Hija, sé que estás herida», dijo Lucía, tomando las manos de Elena entre las suyas. «Pero recuerda que todos cometemos errores. Lo importante es si aprendemos de ellos». «Mamá, me mintió desde el principio», dijo Elena, con lágrimas en los ojos. «Me ocultó quién era todo este tiempo. No sé si puedo confiar en alguien que hizo eso». Su padre, Carlos, intervino con calma. «Elena, no estoy justificando lo que hizo, pero a veces las personas esconden la verdad porque también tienen miedo. Samuel tiene mucho, pero tal vez siempre ha sentido que lo que realmente le falta es alguien que lo vea por quien es. La pregunta es, ¿crees que puede cambiar? ¿O esta mentira será siempre una barrera entre ustedes?» Esas palabras resonaron en Elena mientras regresaba a su pequeño apartamento. ¿Samuel puede cambiar? Esa era la pregunta que la perseguía. Si él pudiera enfrentar sus propios miedos y finalmente ser honesto, ¿sería capaz de perdonarlo? Elena sabía que el perdón no vendría fácilmente. La confianza que habían construido estaba destruida, pero en lo más profundo de su corazón, aún lo amaba. Mientras tanto, Samuel decidió dar el primer paso. Sabía que no podía simplemente esperar que Elena lo perdonara. Tenía que demostrar, con acciones, que estaba dispuesto a cambiar. Esa misma noche, se despidió de su mansión por un tiempo. Llamó a su asistente y le pidió que suspendiera todas las reuniones de negocios. «Voy a tomar un tiempo libre», dijo, con una convicción que no había sentido antes. Sabía que debía enfocarse en algo más grande que los negocios y la fortuna. A la mañana siguiente, Samuel tomó una decisión. Se mudaría a un pequeño apartamento en una parte más modesta de la ciudad. Quería experimentar la vida desde otra perspectiva, sin las distracciones de su mundo de lujos. No lo hacía para impresionar a Elena, sino para reconectar consigo mismo. Sentía que había perdido de vista lo que realmente importaba, y ahora, sin excusas ni fachadas, quería reconstruirse desde la verdad. Elena recibió la noticia de que Samuel había hecho esa mudanza, pero no supo qué pensar. ¿Será un gesto genuino? ¿O es solo una forma de tratar de recuperar lo que perdió? Sabía que tendría que observar sus acciones con atención. La distancia entre ellos era palpable, pero algo comenzaba a cambiar en Samuel. Él se daba cuenta de que el dinero nunca había sido el problema. El verdadero problema era que él creía que solo sus conquistas materiales podían hacerlo digno del amor y de la aceptación. El pequeño apartamento donde Samuel había decidido mudarse era una representación tangible de la nueva vida que estaba intentando construir. Sin los lujos que lo habían rodeado durante años, ahora enfrentaba lo que más temía: vivir con su propia verdad. Ya no podía esconderse detrás de su fortuna, ni usarla como escudo para protegerse de sus inseguridades. Cada día que pasaba en ese lugar humilde, se daba cuenta de lo mucho que había estado evadiendo. Las paredes desnudas y el silencio de las noches lo confrontaban constantemente. Había tomado esta decisión para reconectar con su verdadera identidad, pero cada vez que pensaba en Elena, el dolor volvía. ¿Cómo puedo demostrarle que soy más que mis mentiras?, se preguntaba una y otra vez. Sabía que no sería fácil ganarse su perdón, ni el de sus padres, pero estaba decidido a cambiar de verdad, no solo por ella, sino por sí mismo. Los días pasaban lentamente. Samuel había dejado de lado las grandes reuniones de negocios y los eventos exclusivos. En lugar de eso,
empezó a involucrarse en proyectos comunitarios, queriendo hacer algo significativo que no estuviera vinculado a su antigua vida de excesos. En esos momentos, mientras trabajaba codo a codo con personas que no lo conocían por su apellido, empezaba a sentirse más conectado con la realidad. Pero en su interior, la sombra de la incertidumbre seguía pesando. ¿Será suficiente para Elena? Por su parte, Elena estaba lidiando con sus propios demonios. No había hablado con Samuel desde su último encuentro, pero las noticias de su mudanza a un lugar modesto y su implicación en actividades comunitarias llegaron a ella a través de amigos en común. ¿Qué está intentando probar?, se preguntaba, confundida por el cambio tan drástico. La desconfianza aún la envolvía, pero no podía ignorar los sentimientos que seguía teniendo por él. Una tarde, sus padres la invitaron a almorzar. Mientras estaban sentados en la mesa, Carlos, su padre, la observaba con la sabiduría tranquila de quien ha vivido mucho. Elena dijo con voz serena, Samuel ha estado haciendo grandes cambios en su vida. Parece que realmente está intentando redimirse. Papá, no sé si es suficiente, respondió ella, sin levantar la mirada del plato. Me mintió durante tanto tiempo. No sé si puedo volver a confiar en él. Lucía, su madre, dejó el tenedor en la mesa y tomó suavemente la mano de Elena. A veces, cuando las personas nos fallan, es porque también están luchando con sus propias batallas. La pregunta que debes hacerte es si crees que Samuel está librando esa batalla por las razones correctas. Elena suspiró profundamente. Sabía que su madre tenía razón. El amor nunca era simple, y a pesar de todo, sentía que aún amaba a Samuel. Pero la idea de volver a confiar en él después de tantas mentiras la aterrorizaba. Unos días después, Samuel tomó la decisión de hablar con los padres de Elena. Sabía que si quería recuperar su confianza, tendría que comenzar por ellos. Carlos y Lucía habían sido siempre una pieza clave en la vida de Elena, y él sabía que no podría acercarse a ella de nuevo sin antes enmendar las cosas con ellos. Llamó a Lucía y pidió hablar con ellos en persona. La tarde que llegó a la casa de los padres de Elena, Samuel sintió como su corazón latía con fuerza. Se paró frente a la puerta, tomando una profunda respiración antes de llamar. Cuando Lucía abrió la puerta, lo recibió con una expresión tranquila pero inquisitiva. Gracias por venir, Samuel, dijo, haciéndolo pasar al interior. Cuando Carlos se unió a la conversación, Samuel sabía que este era un momento crucial. Sé que he fallado, comenzó Samuel, con la voz más honesta que había usado en meses. Fallé no solo a Elena, sino también a ustedes. Los engañé para que pensaran que era alguien que no soy. Y eso fue un error terrible. Solo puedo decirles que estoy intentando cambiar. Carlos lo escuchaba con atención, mientras Lucía se mantenía en silencio. No espero que confíen en mí de inmediato, continuó Samuel. Pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para demostrarles que puedo ser mejor. No soy solo el hombre que cometió esos errores. Soy alguien que está aprendiendo a vivir con la verdad, incluso cuando esa verdad duele. Carlos lo miró por un largo momento, como si estuviera evaluando cada palabra. Finalmente, habló. Samuel, no vamos a mentirte. Estamos decepcionados y nos duele que hayas mentido, pero también sabemos que las personas cambian. Lo importante es si esos cambios son reales o solo temporales. Lucía, con su voz suave, añadió, queremos ver que esta transformación que estás viviendo sea auténtica. Queremos ver que estás dispuesto a ser honesto, incluso cuando sea difícil. Porque, Samuel, la vida con nuestra hija no será fácil si la base es la desconfianza. Samuel asintió, sintiendo el peso de sus palabras. Sabía que este era solo el comienzo. Haré lo que sea necesario, respondió. No estoy buscando perdón fácil. Estoy buscando una oportunidad de ser la persona que Elena merece. Esa noche, cuando Elena llegó a casa de sus padres para cenar, Lucía le mencionó que Samuel había pasado por allí. ¿De verdad?, preguntó, sorprendida. ¿Qué quería? Quería pedirnos perdón, respondió Carlos, con su habitual tono tranquilo. Parece que está comprometido con su cambio. Pero te toca a ti decidir si le darás la oportunidad de demostrarlo. Elena se quedó en silencio. ¿Una oportunidad?, pensaba. ¿Podré realmente darle otra oportunidad? Los días siguientes estarían llenos de reflexión para ella. Samuel parecía estar haciendo grandes esfuerzos para cambiar. Pero, ¿era suficiente para sanar las heridas que las mentiras habían causado? Los días que siguieron a la conversación de Samuel con los padres de Elena fueron un verdadero desafío para ambos. Elena, por un lado, se encontraba en una batalla constante entre el amor que todavía sentía por Samuel y la desconfianza que había crecido en su corazón desde que se enteró de las mentiras. ¿Es posible volver a confiar después de una traición así?, se preguntaba repetidamente. A pesar de lo que sentía, las cicatrices aún dolían.
pero una parte de ella quería creer que Samuel estaba cambiando de verdad. Mientras tanto, Samuel seguía en su pequeña lucha personal. Había dejado de lado los lujos y se estaba enfocando en vivir una vida más simple y sincera. Sin embargo, comprendía que las acciones de las últimas semanas no bastaban para borrar el daño que había causado. Elena necesita más que palabras, pensaba. Sabía que debía hacer algo significativo, un gesto que mostrara cuánto estaba dispuesto a sacrificar para demostrar que ya no era el mismo hombre que antes. Una tarde, mientras trabajaba en un proyecto comunitario en el vecindario donde ahora vivía, Samuel tuvo una epifanía. Todo lo que he acumulado a lo largo de los años no significa nada si no puedo ser honesto conmigo mismo y con Elena, pensó. Fue entonces cuando decidió que debía hacer algo más radical. Necesitaba despojarse del poder que su riqueza le había dado, no solo para demostrar su cambio, sino también para liberarse del peso que siempre lo había acompañado. Esa misma noche, Samuel se puso en contacto con su equipo legal. «Quiero dejar el control de la mayoría de mis negocios», les dijo, con una firmeza en su voz que sorprendió a quienes lo conocían. «Voy a donar una parte significativa de mi fortuna a causas que realmente importan. Y quiero centrarme en una nueva vida, alejada de todo esto». La decisión fue recibida con incredulidad por su equipo, pero Samuel no estaba buscando aprobación. Sabía que esta era la única manera de encontrar su verdad. Al día siguiente, Elena recibió una llamada inesperada. Samuel quería hablar con ella en persona, y aunque aún dudaba de sus intenciones, accedió a encontrarse con él. Eligieron un parque tranquilo, un lugar neutral donde ambos pudieran hablar sin las presiones del pasado. Cuando se encontraron, Samuel parecía diferente. Había una serenidad en su rostro que no había estado allí antes. «Gracias por venir», comenzó Samuel, con una calma que lo sorprendió a sí mismo. «Sé que he perdido tu confianza, y no espero recuperarla fácilmente. Pero estoy aquí porque quiero ser honesto contigo, de verdad esta vez». Elena lo miraba con cautela, su corazón dividido entre la esperanza y la duda. «Samuel, no sé si puedo volver a confiar en ti», dijo con sinceridad. «Tus mentiras nos hicieron mucho daño». «Lo sé», respondió él, asintiendo. «Por eso tomé una decisión que cambiará todo. He renunciado al control de la mayoría de mis negocios y estoy donando una gran parte de mi fortuna. Quiero empezar de nuevo, sin los lujos que antes definían mi vida. No lo hago para impresionarte, sino porque finalmente entendí que no necesito esa riqueza para sentirme completo. Todo lo que realmente quiero es ser alguien honesto, alguien digno de tu amor». Las palabras de Samuel resonaron en el aire, y Elena lo miró sorprendida. No había esperado un gesto tan radical. «¿De verdad hiciste eso?», preguntó, con una mezcla de incredulidad y admiración. «¿Estás dispuesto a dejar todo lo que construiste por esta relación?» «No lo estoy dejando solo por ti», aclaró Samuel, mirándola con intensidad. «Lo estoy haciendo porque me he dado cuenta de que nunca fui feliz con todo ese dinero. Pensé que me daría seguridad, pero en realidad solo me alejaba de las cosas que realmente importan. Ahora quiero ser una mejor versión de mí mismo, y si puedo recuperar tu confianza en el proceso, entonces será aún más valioso». Elena guardó silencio por un momento, procesando lo que Samuel acababa de decir. Por primera vez, lo vio realmente vulnerable, despojado de la arrogancia que había acompañado su riqueza durante tanto tiempo. No sabía si ya estaba lista para perdonarlo, pero algo dentro de ella comenzaba a suavizarse. «Aún necesito tiempo», dijo finalmente, con una voz temblorosa. «Esto no es algo que pueda olvidar fácilmente, Samuel. Pero aprecio lo que estás intentando hacer». «Lo entiendo», respondió él, sin intentar forzar una respuesta. «Tómate todo el tiempo que necesites. Yo estaré aquí, dispuesto a demostrarte que he cambiado, no solo por ti, sino porque finalmente entiendo quién quiero ser». En los días siguientes, Elena reflexionó sobre la conversación que había tenido con Samuel. El sacrificio que él estaba dispuesto a hacer era significativo, pero no podía evitar preguntarse si realmente podría confiar en él de nuevo. ¿Puede alguien cambiar tanto?, se preguntaba. Pero mientras lo hacía, también recordaba el amor que había compartido con él, las risas, los momentos de complicidad, y sentía una chispa de esperanza renacer en su corazón. Los padres de Elena, quienes seguían de cerca los acontecimientos, le aconsejaron con prudencia. «Hija», le dijo su madre, «el perdón no significa olvidar lo que pasó. Significa decidir si quieres seguir adelante con esa persona, sabiendo que ambos van a cometer errores, pero también van a aprender de ellos». Carlos, su padre, añadió: «Tú eres la única que puede tomar esa decisión, Elena. Samuel está haciendo todo lo que puede para cambiar, pero depende de ti si crees que ese cambio es suficiente». Elena sabía que sus padres tenían razón, pero la decisión no sería fácil. El perdón era una apuesta arriesgada, y aunque Samuel había hecho un gran sacrificio,
Ella no quería volver a caer en una relación basada en promesas vacías. Sin embargo, la sinceridad que vio en los ojos de Samuel había despertado algo en ella. Quizá, solo quizá, mereciera una última oportunidad. Elena caminaba sola por las calles de su barrio, inmersa en sus pensamientos. La conversación con Samuel aún resonaba en su mente. Él había hecho algo que jamás imaginó: renunciar al control de sus negocios y donar gran parte de su fortuna. ¿Será suficiente?, se preguntaba una y otra vez. Sabía que ese sacrificio era enorme, pero la confianza rota no se reparaba tan fácilmente. Mientras el viento frío de la tarde acariciaba su rostro, Elena pensaba en los últimos meses. Recordó cómo se había enamorado de Samuel por su aparente sencillez y humildad, sin saber que detrás de todo eso había una vida llena de lujos y mentiras. ¿Cómo pude haber estado tan ciega?, se reprochaba a sí misma. A pesar de todo, una pequeña parte de su corazón aún lo amaba. ¿Puedes volver a confiar en él?, se preguntó en silencio mientras observaba a una pareja que caminaba de la mano por la acera. Sabía que el perdón no era algo que pudiera darse a la ligera, pero también comprendía que el amor verdadero nunca era fácil. Tal vez Samuel realmente haya cambiado. Después de todo, el sacrificio que él había hecho no era cualquier cosa. Había renunciado a lo que más lo definía: su riqueza, su poder, su éxito. Mientras tanto, Samuel estaba atravesando su propio desafío. Aunque había donado parte de su fortuna y había dado un paso atrás en sus negocios, el cambio que buscaba no era tan fácil como pensaba. Las decisiones que había tomado no eran reversibles, y eso lo llenaba de incertidumbre. Ahora estaba viviendo una vida mucho más modesta, y aunque sentía que por primera vez estaba reconectando consigo mismo, también sabía que el peso de sus acciones pasadas seguía presente. Había días en los que la soledad lo invadía, preguntándose si realmente podría recuperarse de todo lo que había perdido. Las mañanas en su pequeño apartamento eran silenciosas, y el trabajo comunitario, aunque gratificante, no le ofrecía las respuestas que tanto necesitaba. ¿Será suficiente para Elena?, pensaba mientras ayudaba a una familia a reparar su casa en un proyecto de voluntariado. ¿Será suficiente para mí? Una tarde, mientras Samuel caminaba por las calles del barrio donde ahora vivía, vio a lo lejos a Elena. Su corazón se detuvo por un momento. No sabía si debía acercarse o dejarla en paz, pero algo en su interior lo empujó a caminar hacia ella. No puedo seguir huyendo de esto, pensó. Cuando Elena lo vio, sus ojos reflejaron una mezcla de sorpresa y cautela. Samuel, dijo ella, con voz suave pero firme. ¿Cómo estás? Las palabras parecían vacías, como si ambos supieran que lo que realmente importaba no podía expresarse en una simple pregunta. He estado mejor, respondió él, con una sonrisa forzada. Pero estoy intentando. Y sé que he cometido muchos errores, Elena. Pero quería verte, no para pedirte nada, sino para decirte que estoy dispuesto a seguir adelante, incluso si eso significa sin ti. Sus palabras fueron sinceras, y Elena lo observó con atención. Samuel, comenzó ella, no sé si alguna vez podré volver a confiar en ti completamente. Lo que hiciste, las mentiras, todo eso me rompió. Pero también sé que el amor que sentíamos no desapareció del todo. Está ahí, escondido bajo todo este dolor. Pero aún no sé si es suficiente para reconstruir lo que teníamos. Samuel asintió, tragando el nudo en su garganta. No espero que me perdones de inmediato, dijo, con una voz baja pero decidida. Pero lo que sí quiero que sepas es que he aprendido mucho. Y lo más importante que aprendí es que no puedo esconderme detrás de mi dinero ni de mis éxitos. Quiero ser alguien honesto, alguien con quien puedas contar, aunque eso signifique que me tome mucho tiempo demostrarlo. Elena lo escuchaba en silencio, sus emociones luchando entre sí. Sabía que las palabras de Samuel eran sinceras, pero también sabía que el perdón no era algo que se pudiera dar fácilmente. Me tomará tiempo, dijo finalmente, y tal vez nunca volvamos a ser lo que fuimos antes. Pero creo que, por ahora, podemos intentarlo. Paso a paso, sin promesas vacías. Samuel sintió un alivio, aunque tenue. No era un perdón total, pero era una oportunidad. Gracias, murmuró, con una gratitud genuina en su voz. Gracias por darme esta oportunidad de mostrarte quién puedo ser. Los siguientes días fueron complicados para ambos. Elena y Samuel comenzaron a verse ocasionalmente, pero siempre con precaución. Había momentos en los que el silencio entre ellos era casi insoportable, lleno de las dudas y los miedos que aún acechaban en sus corazones. Pero también había pequeños destellos de lo que alguna vez habían compartido. Las sonrisas tímidas, las conversaciones profundas y la esperanza de que quizás, solo quizás, podían encontrar un nuevo camino juntos. Sin embargo, no todo sería fácil. Una sombra del pasado de Samuel comenzó a resurgir.
Antiguos socios de negocios, personas que conocían la vida que había llevado antes, empezaron a cuestionar su transformación. ¿De verdad has cambiado?, le preguntaron en una ocasión durante una reunión inesperada. ¿O es solo un truco para recuperar a Elena? Samuel se sintió golpeado por esas preguntas. No es un truco, respondió, sintiendo la vieja rabia asomarse por su voz. He cambiado porque necesitaba hacerlo, no por ella, sino por mí. Pero esas palabras seguían resonando en su mente. ¿Qué pasaría si todos pensaban que su cambio era solo superficial? Sabía que la única manera de demostrar lo contrario era seguir adelante, a pesar de las dudas de los demás. Mientras Elena intentaba reconstruir lentamente la relación, también comenzaba a notar los nuevos desafíos que venían con la vida de Samuel. Las decisiones radicales que él había tomado no solo lo afectaban a él, sino también a las personas que lo rodeaban. Las dudas que muchos tenían sobre su verdadera motivación empezaban a rodearla también. ¿Realmente ha cambiado?, se preguntaba en sus momentos de soledad. ¿O está jugando un papel para que lo perdone? A pesar de sus esfuerzos por dar pequeños pasos hacia adelante, Elena aún luchaba con el perdón. Sabía que Samuel había hecho grandes sacrificios, pero la herida de las mentiras aún no había sanado por completo. El clima había cambiado bruscamente en la ciudad. Las noches, antes suaves, ahora traían consigo un frío inesperado que se colaba por las ventanas del modesto apartamento de Samuel. Habían sido días duros, llenos de trabajo en los proyectos comunitarios y también de las tensiones emocionales que seguía enfrentando con Elena. A pesar de que ella había decidido darle una pequeña oportunidad de redimirse, las cosas aún no volvían a ser lo que eran antes. Una mañana, Samuel despertó sintiendo un dolor agudo en el pecho, acompañado de una fiebre que parecía quemarlo desde adentro. Será solo un resfriado, pensó, tratando de ignorar los síntomas. Pero a medida que el día avanzaba, su malestar empeoró. La fiebre subió rápidamente y su cuerpo comenzó a temblar. Samuel, acostumbrado a enfrentar los desafíos con fortaleza, ahora se encontraba débil, incapaz de levantarse de la cama. No quería llamar a Elena. Sentía que pedirle ayuda en ese momento la pondría en una situación incómoda, justo cuando estaban tratando de encontrar un equilibrio. No quiero que piense que estoy tratando de manipularla, se dijo, mientras intentaba luchar contra el dolor y el cansancio. Pero a medida que las horas pasaban, se dio cuenta de que su condición era más grave de lo que pensaba. Finalmente, y casi por desesperación, Samuel decidió enviarle un mensaje a Elena. No quiero preocuparte, pero no me siento bien, escribió con dedos temblorosos. Es solo una fiebre, pero parece que no baja. No tienes que venir si no quieres, pero pensé que deberías saberlo. Elena leyó el mensaje en silencio, sintiendo una punzada de preocupación en su pecho. A pesar de todo lo que había pasado entre ellos, no podía ignorar el hecho de que aún se preocupaba profundamente por él. Samuel está enfermo, pensó, dejando de lado por un momento todas las dudas y rencores. Sin dudarlo, tomó su abrigo y salió de su apartamento, dirigiéndose directamente al lugar donde sabía que él estaba. Cuando llegó al modesto apartamento de Samuel, encontró la puerta entreabierta. Entró con cautela y lo vio tendido en la cama, su rostro pálido y cubierto de sudor. «Samuel», dijo, acercándose rápidamente, «¿por qué no me dijiste que estabas tan mal?» «No quería preocuparte», murmuró Samuel, apenas capaz de hablar. «Pensé que podría manejarlo solo». Elena, sin dudarlo, tomó un paño y lo mojó en agua fría antes de colocarlo suavemente en la frente de Samuel. «Deberías haberme llamado antes», dijo con un tono entre preocupación y reproche. «No puedes pasar por esto solo». Mientras cuidaba de Samuel, Elena se dio cuenta de lo fuerte que aún era su amor por él. A pesar de las mentiras y el dolor que él había causado, no podía evitar querer que él estuviera bien. Verlo tan vulnerable despertaba en ella algo que había intentado suprimir. La verdad de que, aunque aún estaba herida, Samuel seguía siendo una parte importante de su vida. «Voy a llevarte al hospital», dijo Elena con firmeza, tomando su teléfono para llamar a una ambulancia. Pero Samuel, con voz débil, la detuvo. «No, por favor», pidió. «No es necesario. Solo necesito descansar un poco más. Pero gracias por estar aquí». Elena dudó por un momento, pero al ver la insistencia en los ojos de Samuel, decidió quedarse con él. «Está bien, pero si empeoras, te llevaré inmediatamente». Se sentó al lado de su cama, manteniendo la compresa fría en su frente y vigilando su fiebre. A pesar de todo lo que había sucedido entre ellos, su instinto era cuidarlo, protegerlo. Mientras Samuel dormía, su respiración pesada, Elena no pudo evitar reflexionar sobre todo lo que habían pasado. «¿Por qué no puedo dejarlo ir?», se preguntaba. «Después de todo el daño, ¿por qué sigo aquí, preocupándome por él?». Sabía la respuesta, aunque no quería admitirla en voz alta. Lo amaba,
incluso con todas sus imperfecciones. Pero el amor no era suficiente. Necesitaba algo más, algo que aún no sabía si Samuel podría darle. Una confianza reconstruida. Al día siguiente, Samuel despertó sintiéndose algo mejor. La fiebre había bajado, y aunque todavía estaba débil, se sentía agradecido de tener a Elena a su lado. No tenías que quedarte, dijo con una sonrisa débil. Pero me alegra que lo hayas hecho. No podía dejarte así, respondió ella, sin mirarlo directamente. No importa lo que haya pasado entre nosotros, aún me importa que estés bien. Samuel la miró, con los ojos llenos de gratitud. Elena comenzó, con la voz ronca. Sé que no es justo pedirte más después de todo lo que hice, pero no sabes lo mucho que significa para mí que hayas venido. No merezco tu cuidado, pero lo valoro más de lo que puedo expresar. Elena, aún sentada al borde de la cama, lo escuchaba en silencio. Había algo en su voz, en su vulnerabilidad, que hacía que sus defensas se tambalearan. Pero aún no estaba lista para bajar completamente la guardia. No te preocupes por eso ahora, dijo, levantándose lentamente. Lo importante es que te mejores. Todo lo demás puede esperar. Samuel sabía que, aunque Elena había mostrado su preocupación, eso no significaba que lo hubiera perdonado por completo. La batalla por el perdón y la confianza continuaba, pero su enfermedad había mostrado una pequeña grieta en las defensas de Elena. Quizá ella todavía lo amaba, pero él no quería apresurarse ni tomar nada por sentado. Los días siguientes pasaron con Samuel recuperándose lentamente. Elena lo visitaba ocasionalmente, siempre asegurándose de que estaba mejorando, pero también manteniendo cierta distancia emocional. Ambos sabían que aún quedaba un largo camino por recorrer. Samuel no estaba dispuesto a rendirse, pero también comprendía que el perdón no era algo que se ganaba solo con gestos, sino con tiempo y paciencia. Los días que siguieron a la enfermedad de Samuel trajeron un cambio en la dinámica entre él y Elena. Aunque ella había mostrado preocupación por su salud, había mantenido una barrera emocional que Samuel sentía cada vez más difícil de derribar. Ella aún me cuida, pero no me deja entrar, pensaba mientras intentaba encontrar formas de demostrarle que realmente había cambiado. Samuel, ya recuperado físicamente, sabía que su batalla más difícil no estaba en su salud, sino en recuperar la confianza que había roto. Cada vez que veía a Elena, notaba su cautela, la forma en que lo observaba, buscando signos de autenticidad en sus palabras y acciones. No puedo apresurar esto, se decía. Si la presiono, la perderé para siempre. Elena, por su parte, seguía debatiéndose internamente. ¿Realmente ha cambiado?, se preguntaba una y otra vez. Samuel había hecho grandes sacrificios, renunciando a gran parte de su fortuna y alejándose de su vida anterior. Pero las cicatrices de las mentiras pasadas no se borraban fácilmente. ¿Cómo puedo saber si no me volverá a mentir? Esa pregunta seguía persiguiéndola. Una tarde, mientras Elena estaba en la casa de sus padres, su madre, Lucía, notó que algo la preocupaba. «Hija, te veo pensativa», dijo mientras preparaba el té. «¿Es por Samuel?». Elena asintió lentamente. «Mamá, él ha hecho tanto por intentar enmendar lo que hizo. Pero no puedo dejar de preguntarme si es suficiente. No sé si puedo volver a confiar en él de verdad». Lucía se acercó a su hija y la miró con ternura. «El perdón no siempre significa olvidar lo que pasó», dijo suavemente. «Pero a veces significa elegir ver más allá de los errores y dar una segunda oportunidad, sabiendo que ambas partes tendrán que trabajar duro para que las cosas funcionen. ¿Crees que él está dispuesto a trabajar en eso?». Elena se quedó en silencio, pensando en las palabras de su madre. Samuel había mostrado dedicación, pero algo dentro de ella aún la hacía dudar. Por otro lado, Samuel había comenzado a buscar nuevas formas de reconectar consigo mismo y con Elena. Sabía que sus palabras ya no eran suficientes y que necesitaba demostrar con acciones que su cambio era auténtico. Un día, mientras caminaba por el vecindario, pasó frente a una pequeña escuela comunitaria y se detuvo a observar a los niños jugando en el patio. Una idea comenzó a formarse en su mente. Durante su vida anterior como millonario, Samuel había donado grandes sumas de dinero a diferentes causas, pero nunca había estado involucrado activamente en ninguna de ellas. Esta vez quería hacer algo diferente, algo más personal. Tal vez si me involucro de verdad en un proyecto, no solo podré demostrarle a Elena que he cambiado, sino que también encontraré un propósito más profundo para mí mismo, pensó. Así fue como decidió acercarse a la escuela y hablar con el director. «Quiero ayudar», le dijo, explicando que estaba buscando formas de apoyar a la comunidad, no solo con dinero, sino con tiempo y dedicación. El director, sorprendido por la oferta, aceptó encantado. Samuel comenzó a asistir regularmente a la escuela, ayudando con los programas educativos y compartiendo su experiencia en negocios para enseñar a los adolescentes sobre finanzas personales y emprendimiento.
El trabajo en la escuela le dio a Samuel una nueva perspectiva de la vida. Se sentía útil, conectado con algo que iba más allá de sus propios problemas. Aunque Elena aún no lo sabía, cada día que pasaba allí le ayudaba a fortalecer la persona en la que quería convertirse. Elena, mientras tanto, había comenzado a notar pequeños cambios en Samuel. Aunque no estaban pasando tanto tiempo juntos como antes, ella se dio cuenta de que él estaba más tranquilo, más enfocado en su vida fuera de los negocios. Una tarde, decidió pasar por su apartamento sin avisarle. Cuando llegó, encontró la puerta abierta y a Samuel saliendo con una bolsa en la mano. ¿A dónde vas?, le preguntó, sorprendida de verlo tan despreocupado. Voy a la escuela comunitaria, respondió Samuel, sonriendo levemente. He estado trabajando allí con los niños y los adolescentes, ayudándolos con sus estudios y enseñándoles algunas cosas sobre negocios. Es algo pequeño, pero me ha ayudado mucho. Elena lo miró con sorpresa. No sabía que estabas haciendo eso, dijo, sintiendo una mezcla de curiosidad y admiración. Samuel siempre había sido un hombre de grandes negocios, pero verla involucrado en algo tan sencillo y desinteresado era diferente. No quise decírtelo porque no lo hago para impresionarte, explicó Samuel, con sinceridad en su voz. Lo hago porque me hace sentir bien. Me ha ayudado a ver las cosas desde otra perspectiva. Y no esperaba que vinieras hoy. Pero, si quieres, puedes venir conmigo. Elena dudó por un momento, pero algo en su interior le dijo que debía aceptar. Está bien, voy contigo. Mientras caminaban juntos hacia la escuela, una sensación de nostalgia y esperanza comenzó a florecer en ella. Tal vez Samuel realmente ha cambiado, pensó, aunque aún con cautela. Cuando llegaron a la escuela, Elena vio a Samuel interactuando con los niños y los adolescentes, ayudándolos a resolver problemas matemáticos y explicándoles cómo funcionaba el mundo de los negocios. Este es un lado de Samuel que nunca había visto, pensó mientras lo observaba. Aunque seguía luchando con las dudas, no podía negar que algo en él se había suavizado. Ya no era el hombre arrogante y calculador que había conocido al principio. Ahora parecía más humilde, más conectado con el mundo real. Después de pasar la tarde en la escuela, Samuel y Elena caminaron juntos de regreso. El silencio entre ellos era cómodo, pero cargado de pensamientos. Gracias por venir, dijo Samuel finalmente, rompiendo el silencio. No sabía si alguna vez estarías dispuesta a verme en esta parte de mi vida, pero me alegra que lo hayas hecho. He visto algo diferente en ti hoy, respondió Elena, con sinceridad en su voz. No sé si estoy lista para perdonarte por todo lo que pasó, pero veo que estás intentando. Y eso significa mucho. Samuel sonrió levemente, agradecido por sus palabras. No espero que me perdones de inmediato, Elena, pero estaré aquí, demostrando todos los días que puedo ser mejor. No por ti, sino por mí mismo. Elena lo miró, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, podría haber una posibilidad real de que las cosas mejoraran. No estaba lista para bajar todas sus defensas, pero comenzaba a pensar que el Samuel que estaba frente a ella era alguien en quien podría volver a confiar. Paso a paso. Con el paso de las semanas, Samuel había comenzado a sentir que, poco a poco, la vida estaba tomando una nueva dirección. El trabajo en la escuela comunitaria le había dado una sensación de propósito que no había experimentado en años. Aunque las cosas con Elena aún eran frágiles, había pequeños signos de que la confianza entre ellos podía reconstruirse. Paso a paso se repetía constantemente. Sin embargo, no todo sería fácil. Un día, mientras Samuel terminaba su jornada en la escuela, recibió una llamada inesperada de un viejo conocido, Rodrigo, un antiguo socio de sus días como empresario. Rodrigo había sido una de las personas más cercanas a Samuel en los negocios, pero también uno de los más ambiciosos y menos escrupulosos. Samuel, dijo Rodrigo con voz firme, necesito hablar contigo. He escuchado rumores sobre tu transformación y quería saber si todo eso es cierto. Samuel sintió una oleada de incomodidad. Sí, he hecho algunos cambios en mi vida, respondió, intentando mantener la calma. Ya no estoy involucrado en los negocios como antes. Ahora estoy enfocado en otras cosas. Eso es lo que me preocupa, replicó Rodrigo, con un tono más serio. Algunos de nuestros antiguos contactos no están contentos con que te hayas retirado tan abruptamente. De hecho, tu ausencia está causando problemas en algunos de los proyectos que dejamos pendientes, y necesitamos que vuelvas a tomar el control. Samuel sintió un nudo formarse en su estómago. No puedo, respondió con firmeza. He dejado todo eso atrás. No voy a volver a esa vida. No es tan fácil, dijo Rodrigo, con un toque de amenaza en su voz. Sabes que hay compromisos que aún tienes. No puedes simplemente desaparecer de la noche a la mañana sin enfrentar las consecuencias. Hay personas esperando que termines lo que empezaste.
Elena, por su parte, seguía lidiando con sus propias batallas internas. Aunque había visto un cambio en Samuel, aún luchaba por reconciliar el hombre que amaba con el hombre que la había lastimado profundamente. Perdonar no es fácil, pensaba mientras caminaba por las calles de la ciudad. No sé si alguna vez podré hacerlo completamente. A menudo, cuando estaba sola en su apartamento, Elena repasaba mentalmente los momentos en que había sentido que podía confiar plenamente en Samuel, antes de descubrir las mentiras. El amor no debería doler así, se repetía, pero algo dentro de ella, una pequeña chispa, se negaba a dejarlo ir completamente. Sabía que había algo especial entre ellos, algo que valía la pena salvar, pero las cicatrices aún eran profundas. Sus padres, aunque solidarios, no podían darle las respuestas que buscaba. Al final, es tu decisión, hija, le decía su madre. Solo tú puedes saber si él merece una segunda oportunidad. Pero recuerda que el perdón no significa olvidar, significa elegir seguir adelante, con todo lo que eso implica. La presión sobre Samuel aumentaba con cada día que pasaba sin una respuesta definitiva para Rodrigo y los antiguos socios. Aunque había decidido alejarse de su vida empresarial, el pasado parecía negarse a dejarlo ir. Sabía que si cedía a las demandas de Rodrigo, perdería todo lo que había logrado en su camino hacia la redención. Pero también entendía que el mundo de los negocios no perdonaba tan fácilmente. Una tarde, mientras caminaba de regreso a su apartamento después de una reunión tensa con Rodrigo, Elena lo vio desde el otro lado de la calle. Lo saludó con una sonrisa tímida, pero cuando se acercó, notó que algo andaba mal. ¿Todo bien?, preguntó, preocupada por la expresión tensa en el rostro de Samuel. Sí, todo está bien, respondió él, forzando una sonrisa. Pero Elena lo conocía demasiado bien. Podía ver en sus ojos que algo lo estaba molestando profundamente. Samuel, por favor, insistió. Dime la verdad. Ya hemos pasado por esto antes. No quiero más mentiras. Samuel suspiró, sabiendo que no podía seguir ocultando lo que estaba sucediendo. Es Rodrigo, confesó finalmente. Me ha estado presionando para que vuelva a los negocios. Parece que algunos proyectos quedaron sin cerrar cuando me alejé, y ahora hay personas que quieren que los termine. Elena lo miró con una mezcla de preocupación y decepción. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó, temiendo la respuesta. Sabía lo importante que era para Samuel no ceder a las presiones de su pasado, pero también entendía que este era un conflicto que podría arruinar todo el progreso que había hecho. No voy a volver, aseguró Samuel, con firmeza en su voz. He tomado una decisión, y no pienso romper mi promesa. No voy a volver a esa vida, ni a involucrarme con personas que solo me ven como una herramienta para ganar más dinero. Elena asintió, aliviada por la respuesta, pero aún había algo que la inquietaba. Samuel, comenzó con cautela, sé que estás tratando de hacer lo correcto, pero tienes que ser honesto conmigo siempre, incluso si es difícil. No puedo seguir en esto si hay secretos entre nosotros. Lo sé, respondió él, tomando su mano con suavidad. No te ocultaré nada. Quiero que sepas todo, incluso lo que más me preocupa. Elena lo miró por un momento, sintiendo el peso de sus palabras. Sabía que ambos estaban en un camino difícil, lleno de obstáculos, pero algo dentro de ella le decía que Samuel estaba cambiando de verdad. Aún así, el miedo al pasado y la posibilidad de volver a ser lastimada nunca desaparecían completamente. Esto no va a ser fácil, pensó, pero tal vez valga la pena intentarlo. La tensión aumentó en los días siguientes. Samuel seguía recibiendo llamadas de Rodrigo, insistiendo en que regresara al mundo de los negocios. Esto no ha terminado, le había advertido Rodrigo en una de las conversaciones. Tarde o temprano, tendrás que enfrentarte a las consecuencias. Samuel sabía que esto era una amenaza, pero no pensaba ceder. Elena, mientras tanto, luchaba contra su propia incertidumbre. Sabía que Samuel estaba haciendo todo lo posible para demostrar que había cambiado, pero las dudas seguían presentes. ¿Y si no es suficiente?, se preguntaba en las noches en que se quedaba sola. ¿Y si nunca puedo volver a confiar completamente en él? A pesar de todo, algo dentro de ella quería seguir adelante. Quería creer que el hombre que había visto cambiar frente a sus ojos era el verdadero Samuel, no el hombre que la había engañado en el pasado. Pero esa lucha interna continuaba, y la reconciliación que ambos ansiaban seguía pareciendo algo distante. Los días se habían vuelto más complicados para Samuel. Aunque estaba determinado a no ceder ante las presiones de Rodrigo, el pasado parecía acecharlo en cada esquina. No puedo volver a ser esa persona, se repetía constantemente, pero sabía que Rodrigo no desistiría tan fácilmente. Estás jugando con fuego, había sido la última advertencia de su antiguo socio. Por primera vez en semanas, Samuel se sentía verdaderamente inseguro sobre su futuro. Sabía que si no enfrentaba a Rodrigo, corría el riesgo de perder todo lo que había construido hasta ahora,
especialmente su relación con Elena. Tengo que decirle la verdad antes de que Rodrigo lo use contra mí, pensó una noche mientras se recostaba en su cama, mirando el techo del pequeño apartamento. Ella necesita saber todo, incluso las partes que podrían hacerla huir. Pero el miedo lo consumía. ¿Y si no me perdona?, se preguntaba. ¿Y si esta es la gota que colma el vaso? Mientras tanto, Elena había notado que Samuel estaba más distante en los últimos días. Aunque seguía trabajando en la escuela comunitaria y haciendo esfuerzos para ser honesto, había algo en su comportamiento que la inquietaba. Está ocultando algo, pensó mientras lo observaba una tarde desde la ventana de la escuela. La tensión en su rostro era evidente, y Elena sabía que algo no estaba bien. Una noche, durante una conversación en su apartamento, Elena no pudo evitar confrontarlo. Samuel, sé que algo te está molestando, dijo, sentándose frente a él en el sofá. ¿Has estado distante, preocupado? ¿Qué está pasando? Samuel suspiró, sabiendo que el momento había llegado. No podía seguir ocultando la verdad. Es Rodrigo, comenzó, con la voz tensa. Sigue presionándome para que vuelva a los negocios. Pero ahora está amenazando con revelar cosas del pasado, cosas que yo no quería que supieras. Elena lo miró fijamente, sintiendo que una nueva ola de incertidumbre comenzaba a crecer dentro de ella. ¿Qué cosas?, preguntó, con la voz controlada, aunque por dentro sentía que su corazón se aceleraba. Antes de dejar el mundo de los negocios, cometí errores, confesó Samuel, con los ojos llenos de remordimiento. Nada ilegal, pero decisiones que ahora me arrepiento profundamente. Traicioné la confianza de personas, incluyendo algunos socios que confiaban en mí para hacer lo correcto. Rodrigo quiere usar esos errores en mi contra. Y si lo hace, no solo podría arruinar mi reputación, sino también destruir lo que estamos reconstruyendo. Elena escuchó en silencio, sintiendo el peso de las palabras de Samuel. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó, con una mezcla de decepción y tristeza. Creí que estábamos siendo honestos, que ya no había más secretos. No quise que te alejaras, admitió Samuel, con la voz quebrada. Tenía miedo de que si sabías todo, te alejarías para siempre. Pero ahora entiendo que no puedo ocultarte nada. Rodrigo quiere usar esto para hacerme volver a los negocios, y si no cedo, hará que todos sepan quién fui antes de conocerte. Necesito que lo sepas antes de que él lo haga. Elena se levantó lentamente del sofá, sintiendo el torbellino de emociones que amenazaba con consumirla. Por un lado, entendía que todos cometen errores, pero por otro, la confianza rota era una herida que aún no había sanado completamente. Esto es demasiado, Samuel, dijo, con la voz temblorosa. Siento que cada vez que estoy a punto de confiar en ti, aparece algo más. Samuel se levantó también, con desesperación en sus ojos. Elena, no quiero perderte de nuevo. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para proteger lo que hemos empezado a reconstruir. Pero no puedo escapar de mi pasado. Lo único que puedo hacer es enfrentarlo y ser honesto contigo. No quiero que Rodrigo te lo cuente de la peor manera. Elena salió del apartamento de Samuel esa noche, sin decir una palabra más. El dolor y la confusión la acompañaron mientras caminaba por las calles vacías de la ciudad. ¿Por qué siempre tiene que haber algo más?, se preguntaba, mientras sentía que la oscuridad de la noche la envolvía. Cada vez que creo que estamos avanzando, algo del pasado aparece para destruirlo. Sabía que Samuel estaba siendo honesto ahora, pero las heridas del pasado, las mentiras, los secretos, todo eso seguía pesando sobre ella. ¿Cuánto más puedo soportar?, se preguntó, mientras las lágrimas llenaban sus ojos. ¿Realmente puedo seguir adelante con esto? Esa noche, en su pequeño apartamento, Elena no pudo dormir. Las palabras de Samuel resonaban en su mente, mezclándose con sus propios pensamientos y dudas. El perdón es difícil, pensaba, y la confianza es aún más frágil. ¿Cómo puedo seguir si siempre hay algo que amenaza con romperlo todo? Samuel, por su parte, sabía que había llegado al límite. No puedo dejar que Rodrigo arruine esto, pensaba, con el pecho apretado por la ansiedad. Sabía que la única forma de detener a su antiguo socio era enfrentarlo directamente, pero también comprendía que el daño ya estaba hecho. Si pierdo a Elena por esto, nunca me lo perdonaré. Al día siguiente, Samuel decidió tomar el control de la situación. Llamó a Rodrigo y le pidió que se reunieran en un lugar público. No pienso ceder, le dijo cuando se encontraron en un café tranquilo. Si quieres amenazarme con el pasado, adelante. Pero no voy a volver a esa vida ni a esos negocios. Y si intentas destruir lo que tengo con Elena, entonces serás tú quien cargue con el peso de las consecuencias. Rodrigo lo miró con una sonrisa burlona. ¿De verdad crees que puedes escapar de lo que hiciste?, preguntó con cinismo. El mundo no es tan indulgente como crees, Samuel. Si no vuelves, te aseguro que todos sabrán quién eres realmente.
Pero Samuel se mantuvo firme. No me importa lo que pienses o lo que digas. Ya no soy esa persona. Y si quieres difundir rumores, hazlo. Pero no voy a sacrificar mi nueva vida por el miedo a lo que digas. Prefiero perderlo todo antes que volver a ser alguien que ya no soy. Rodrigo, sorprendido por la determinación de Samuel, se quedó en silencio por un momento. Haces mal en desafiarme, dijo finalmente. Pero parece que ya no puedo hacerte cambiar de opinión. Con esas palabras, Rodrigo se levantó y se fue. Pero Samuel sabía que la amenaza no había desaparecido por completo. El daño puede estar hecho, pensó mientras se quedaba solo en el café. Ahora tengo que lidiar con las consecuencias. Los días después del encuentro entre Samuel y Rodrigo pasaron con una tensión palpable en el aire. Samuel, aunque había enfrentado a su antiguo socio con determinación, sabía que las consecuencias de sus acciones pasadas aún pendían sobre él como una espada. A pesar de su firmeza, la sombra de su antiguo mundo seguía siendo un peso que no podía quitarse de encima. Elena, por su parte, había estado en silencio desde la última conversación con Samuel. La revelación de los errores del pasado de Samuel, junto con la amenaza de Rodrigo, la había dejado en un estado de confusión total. Sentía como si cada paso que daban hacia la reconciliación terminara con un nuevo golpe que los alejaba aún más. ¿Cómo puedo seguir adelante con él si siempre hay algo más? Se preguntaba continuamente, sentada sola en su apartamento, mirando el teléfono sin saber si debía llamarlo o no. Pero lo que Elena no podía negar era que, a pesar de todo, aún lo amaba. El amor que sentía por Samuel nunca había desaparecido. Pero cada nuevo secreto, cada nueva complicación, erosionaba lentamente la confianza que estaban tratando de reconstruir. El amor no es suficiente si no puedo confiar en él, se repetía, intentando convencerse de que lo mejor sería seguir adelante sin él. Una tarde, mientras Samuel estaba en la escuela comunitaria, recibiendo las miradas curiosas de los niños que notaban su distracción, su teléfono vibró en su bolsillo. Al mirar la pantalla, vio que era un mensaje de Elena. «Necesitamos hablar», decía simplemente. El mensaje, aunque breve, dejó a Samuel con el corazón acelerado. Sabía que esta conversación podía ser definitiva. Este es el momento de la verdad, pensó mientras se preparaba mentalmente para lo que estaba por venir. Esa misma tarde, se encontraron en el parque donde solían caminar en los primeros días de su relación, antes de que todo se complicara. Elena estaba sentada en un banco, mirando el lago, sus manos entrelazadas en su regazo. Cuando Samuel se acercó, ella levantó la vista, y en sus ojos, él pudo ver el conflicto interno que la atormentaba. «Gracias por venir», comenzó ella, con una voz que, aunque suave, llevaba el peso de todas las emociones acumuladas. «He estado pensando mucho en todo lo que ha pasado entre nosotros, en todo lo que me has contado y en lo que has hecho para intentar cambiar». Samuel se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa, sintiendo que cualquier movimiento en falso podría destruir todo lo que quedaba entre ellos. «Sé que no ha sido fácil», dijo él, con sinceridad. «Y sé que te he pedido mucho. Solo quiero que sepas que, sea cual sea tu decisión, siempre voy a respetar lo que elijas». Elena tomó una respiración profunda, luchando contra las lágrimas que amenazaban con salir. «Samuel, he visto los cambios que has hecho. He visto tu esfuerzo, y sé que no ha sido solo para impresionarme, sino porque realmente querías ser mejor. Pero hay algo que sigue presente en mí, algo que no puedo ignorar». Samuel bajó la cabeza, esperando lo peor. «Lo sé», murmuró. «Sé que el daño que causé es difícil de superar. Y sé que no puedo cambiar el pasado. El problema», continuó Elena, con la voz quebrada, «es que no sé si puedo confiar completamente en ti de nuevo. Cada vez que creo que estamos avanzando, algo del pasado vuelve para detenernos. Y no sé si puedo vivir con esa incertidumbre para siempre». Las palabras golpearon a Samuel como un puñetazo. Sabía que este era su mayor miedo. Que, a pesar de todos sus esfuerzos, el pasado siempre estaría allí, listo para arruinar lo que más quería. «Te entiendo», dijo finalmente, tratando de mantener la compostura. «Y no puedo pedirte más de lo que ya has dado. Solo quiero que sepas que todo lo que hice, lo hice porque te amo. Pero si no puedes seguir adelante conmigo, lo entenderé». Elena lo miró con los ojos llenos de lágrimas, sintiendo como su corazón se rompía en pedazos. «No quiero perderte», Samuel confesó, mientras las lágrimas finalmente corrían por su rostro. «Pero tampoco quiero seguir adelante si siempre hay algo que amenaza con destruirnos. No quiero vivir con miedo». Samuel, sin poder contenerse más, tomó la mano de Elena con delicadeza. «Elena», comenzó, con la voz cargada de emoción, «no puedo prometerte que no habrá más dificultades. No puedo prometerte que el pasado no seguirá siendo una sombra en nuestras vidas. Pero lo que sí puedo prometerte es que nunca más te mentiré, y siempre seré honesto contigo,
incluso cuando sea difícil. Porque lo que tenemos vale más que cualquier miedo. Elena lo miró, sintiendo que las palabras de Samuel eran sinceras. Pero la duda, siempre presente, seguía allí, como un peso en su pecho. «Es tan difícil», Samuel murmuró, cerrando los ojos para evitar que más lágrimas cayeran. «Te amo, pero no sé si el amor es suficiente». «Tal vez no lo sea», respondió Samuel, con la voz temblorosa. «Pero creo que el amor es el comienzo. Y si me das la oportunidad, estoy dispuesto a hacer todo lo posible para reconstruir lo que rompí». El silencio entre ellos se hizo largo y pesado. Elena, aún luchando con sus sentimientos, sabía que estaba al borde de una decisión que cambiaría su vida para siempre. «Si lo dejo ahora, tal vez nunca sepa si podríamos haberlo logrado», pensaba. «Pero si me quedo, estoy dispuesta a enfrentar los fantasmas del pasado junto a él». Finalmente, Elena tomó una decisión. Respirando profundamente, miró a Samuel a los ojos y, con una voz apenas audible, dijo: «No quiero perder lo que tenemos. No quiero dejar que el miedo me controle». Sus palabras, aunque llenas de duda, revelaban una chispa de esperanza. «Voy a intentarlo, Samuel. Voy a darte otra oportunidad. Pero necesito que entiendas que no será fácil. La confianza que rompiste, llevará tiempo reconstruirla». Samuel sintió que su corazón se llenaba de una mezcla de alivio y emoción. «Gracias, Elena», susurró, apretando suavemente su mano. «No te flair. No puedo prometerte que esto funcionará», continuó Elena, con la voz aún temblorosa. «Pero estoy dispuesta a intentarlo, porque te amo. Y porque sé que, a pesar de todo, hay algo en ti que vale la pena salvar». Samuel, sintiendo una profunda gratitud, sabía que esta era su última oportunidad de hacer las cosas bien. «No te defraudaré», dijo, con una determinación que nunca antes había sentido. «Voy a demostrarte que todo lo que hemos pasado nos hará más fuertes». Después de la conversación en el parque, Samuel y Elena comenzaron a dar pequeños pasos hacia la reconstrucción de su relación. Aunque la confianza rota no se repararía de un día para otro, había en ambos una determinación silenciosa de que, esta vez, no dejarían que el pasado los definiera. Elena, por primera vez en mucho tiempo, sentía una ligera esperanza en su corazón. Había visto a Samuel enfrentarse a sus propios demonios, y aunque las cicatrices seguían ahí, su compromiso parecía más firme que nunca. Sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesta a intentarlo. Sin embargo, Rodrigo no había terminado. A pesar de haber sido desafiado por Samuel, su ego y su deseo de control no lo dejaban retroceder tan fácilmente. En lugar de olvidarse del asunto, decidió hacer algo más radical: exponer públicamente los errores pasados de Samuel, revelando los detalles más oscuros de sus decisiones empresariales a sus antiguos socios, eventualmente, a la prensa. Una tarde, mientras Samuel estaba en la escuela comunitaria ayudando con un proyecto de emprendimiento para los adolescentes, su teléfono empezó a vibrar de forma insistente. Era una avalancha de mensajes de antiguos conocidos en el mundo de los negocios. Al abrir uno de los mensajes, vio un enlace a una noticia que lo dejó paralizado. Exempresario envuelto en decisiones éticas cuestionables. El pasado oculto de Samuel Velasco sale a la luz. Samuel sintió como el peso de las palabras lo golpeaba de lleno. Sabía que Rodrigo estaba detrás de esto. Lo hizo, pensó, con una mezcla de furia y resignación. Explotó todo. Elena se enteró de la noticia unas horas después. Al abrir el artículo, sintió que su corazón se detenía por un momento. Sabía que Samuel le había confesado parte de su pasado, pero ver todo aquello expuesto tan brutalmente en los medios era otra cosa. Los detalles, las acusaciones, las consecuencias de sus antiguas decisiones, todo estaba allí, visible para cualquiera que quisiera leer. «¿Cómo vamos a superar esto?», pensó Elena, mientras sentía que sus dudas volvían a la superficie con más fuerza que nunca. Esa noche, Samuel fue a verla, sabiendo que la conversación sería difícil. Cuando llegó, Elena estaba sentada en el sofá. Su rostro era una mezcla de preocupación y dolor. «Lo vi», dijo ella, antes de que él pudiera hablar. «Vi todo lo que dijeron sobre ti». Samuel suspiró, sintiéndose expuesto y vulnerable como nunca antes. Sabía que esto podría pasar, admitió, sentándose frente a ella. «Rodrigo hizo lo que prometió. Sabía que intentaría destruir todo lo que he construido. Pero no voy a esconderme más, Elena. No voy a volver a ser esa persona». Elena lo miró, sus ojos reflejando la lucha interna que estaba atravesando. «Esto es lo que me da miedo, Samuel. Siempre hay algo más. Siempre hay algo del pasado que aparece y nos golpea cuando menos lo esperamos». «Lo sé», respondió él, con sinceridad. «Y no puedo cambiar lo que hice antes. Pero lo que puedo hacer es enfrentar las consecuencias, no huir.
Si eso significa que debo lidiar con estas revelaciones públicas, lo haré. Pero no quiero perderte en el proceso. Elena, en silencio, absorbía sus palabras. Aunque estaba asustada y confundida, no podía ignorar el compromiso que veía en Samuel. Él ya no intentaba ocultarse, ni evadir responsabilidades. ¿Cómo puede ser tan fuerte ante todo esto?, preguntó finalmente, con la voz quebrada. Porque ya no me defino por esos errores, dijo Samuel, con calma. Durante mucho tiempo, pensé que mi valor dependía de mi éxito, de lo que los demás pensaban de mí. Pero ahora sé que lo más importante es lo que estoy construyendo aquí y ahora, contigo, con esta nueva vida. Si los demás quieren juzgarme por mi pasado, que lo hagan. Yo solo quiero ser el hombre que mereces. Elena sintió una mezcla de emociones invadirla. El miedo seguía allí, pero también había algo más. Admiración por la fortaleza que Samuel estaba mostrando. Está enfrentando su pasado de frente, pensó. Y eso significa algo. No sé si puedo hacerlo, dijo finalmente, con lágrimas en los ojos. No sé si soy lo suficientemente fuerte para lidiar con todo lo que implica estar contigo, Samuel. Esto no es solo sobre nosotros dos. Es sobre todo lo que nos rodea, lo que siempre volverá para acecharnos. Samuel asintió, comprendiendo la profundidad de sus palabras. No te estoy pidiendo que seas perfecta, Elena. Solo te pido que me des una oportunidad. Sé que será difícil y que el camino por delante está lleno de desafíos, pero creo que podemos enfrentarlo juntos. Elena lo miró, viendo en él una convicción que nunca antes había visto. ¿Podré hacerlo?, se preguntaba, sintiendo que el peso de su decisión era inmenso. Sabía que la relación que estaban reconstruyendo no sería fácil, pero también sabía que había algo en Samuel que lo hacía diferente ahora. No es el hombre que me mintió antes, pensó. Este es alguien que está dispuesto a luchar por nosotros. Finalmente, Elena tomó una decisión. Vamos a intentarlo, dijo con voz temblorosa, pero firme. No puedo prometerte que todo será fácil, ni que el miedo desaparecerá, pero estoy dispuesta a intentarlo, porque te amo. Y porque quiero creer que podemos superar esto juntos. Samuel, al escuchar esas palabras, sintió una oleada de alivio y gratitud. No te fallaré, Elena, dijo con determinación. Voy a demostrarte que valió la pena intentarlo. Los días que siguieron fueron un verdadero reto. Las noticias sobre el pasado de Samuel continuaron circulando, y los antiguos socios de negocios intentaron desacreditarlo públicamente. Pero, para sorpresa de todos, Samuel no cedió. En lugar de esconderse o intentar limpiar su imagen a toda costa, decidió ser honesto y enfrentar las críticas con transparencia. Cometí errores, dijo en una entrevista con los medios locales. Y ahora estoy trabajando para ser una mejor persona. No quiero ocultar lo que hice, pero tampoco voy a dejar que eso defina mi futuro. Estoy aquí para construir algo mejor, no para revivir lo peor de mi pasado. Elena, aunque todavía luchaba con sus propias inseguridades, vio cómo Samuel enfrentaba cada desafío con una honestidad que la conmovió profundamente. Este es el hombre con el que quiero estar, pensó, finalmente sintiendo que el amor que compartían tenía la fuerza para superar cualquier obstáculo. A pesar de todo, sabían que el camino por delante no sería fácil. Pero, por primera vez en mucho tiempo, ambos estaban unidos en su compromiso, dispuestos a enfrentar el futuro juntos, con todas sus dificultades. El sol de la mañana bañaba la ciudad con su luz cálida mientras Elena caminaba hacia la escuela comunitaria, donde sabía que Samuel estaría. En los últimos días, a pesar de las presiones externas y las críticas que aún resonaban en el aire, habían encontrado una nueva estabilidad. La relación entre ellos seguía frágil en algunos aspectos, pero había una fortaleza creciente que lo sostenía. Elena, por fin, estaba aprendiendo a vivir con las cicatrices del pasado, sin permitir que definieran su presente. Sabía que no sería fácil, pero con cada día que pasaba, se sentía más segura de que había tomado la decisión correcta al darle a Samuel una segunda oportunidad. Lo veo diferente ahora, pensaba mientras caminaba. Está enfrentando todo de una manera que nunca hubiera imaginado antes. Cuando llegó a la escuela, encontró a Samuel sentado en uno de los bancos del patio, rodeado de adolescentes que lo escuchaban atentamente mientras hablaba sobre sus experiencias con el mundo de los negocios. Aunque ahora se dedicaba a ayudar a los demás y a construir una vida más simple, Samuel compartía sus conocimientos con una humildad que contrastaba enormemente con el hombre que había sido en el pasado. Elena lo observó desde lejos, con una sonrisa suave en los labios. Ha cambiado tanto, pensó, sintiendo una mezcla de orgullo y alivio. Sabía que el proceso de cambio no había sido fácil para él, pero lo había hecho, no solo por ella, sino por sí mismo. Más tarde esa tarde, Samuel y Elena se sentaron juntos en el mismo parque donde tantas veces habían conversado sobre sus miedos, sus esperanzas y sus dudas.
Pero esta vez, el ambiente era diferente. Aunque las sombras del pasado aún acechaban en la distancia, ahora ambos sabían que podían enfrentarlas. No puedo creer todo lo que hemos pasado, dijo Samuel, rompiendo el silencio. Hace solo unos meses, no pensé que estaríamos aquí, sentados juntos, hablando de un futuro. Yo tampoco, admitió Elena, tomando suavemente su mano. Hubo momentos en los que pensé que todo estaba perdido, que lo mejor era dejar todo atrás. Y aún así, aquí estamos, respondió Samuel, apretando suavemente su mano, con una sonrisa tranquila en el rostro. No soy el hombre que era cuando todo esto empezó, Elena. Y eso te lo debo a ti. Elena lo miró, con los ojos llenos de emoción. No, Samuel corrigió suavemente. Te lo debes a ti mismo. Tú decidiste cambiar. Tú elegiste enfrentar tus miedos, tus errores. Yo solo estuve aquí para acompañarte en el proceso. Y eso es lo que me importa, dijo Samuel, con la voz cargada de sinceridad. No quiero seguir adelante sin ti. No importa lo que el futuro nos traiga. Solo sé que, contigo a mi lado, puedo enfrentar cualquier cosa. Con el tiempo, las consecuencias del pasado de Samuel comenzaron a desvanecerse. Rodrigo, después de intentar arruinar su reputación, se vio superado por la calma con la que Samuel había enfrentado sus ataques. Los antiguos socios de Samuel, aunque inicialmente sorprendidos por su decisión de abandonar los negocios, comenzaron a respetarlo por la forma en que se había alejado del mundo empresarial y había decidido dedicarse a algo más significativo. Para Elena, ver a Samuel enfrentar estas últimas dificultades con serenidad y sin esconderse le confirmó que el hombre que ahora estaba a su lado era alguien con quien podía construir un futuro real. Aunque las dudas todavía surgían en su mente de vez en cuando, el amor que sentía por él era más fuerte que el miedo. Unos meses después, en una cálida tarde de otoño, Samuel decidió que era el momento de dar un paso más. Mientras caminaban por el parque, detuvo a Elena bajo uno de los robles que tanto les gustaba. «Tengo algo que preguntarte», dijo con una sonrisa, su corazón latiendo con fuerza. Elena lo miró, curiosa. «¿Qué pasa?», preguntó, sin tener idea de lo que vendría. Samuel, con los ojos llenos de amor y gratitud, se arrodilló suavemente frente a ella. Elena comenzó, con la voz emocionada. «No sé lo que el futuro nos depara, pero sé que no quiero enfrentarlo sin ti. Has sido mi mayor apoyo, mi mayor desafío y mi mayor amor. Quiero pasar el resto de mi vida contigo, enfrentando juntos cada obstáculo, cada alegría, cada miedo». Elena, sorprendida y con lágrimas en los ojos, se quedó en silencio mientras Samuel sacaba de su bolsillo un pequeño anillo de plata, sencillo pero lleno de significado. «¿Te casarías conmigo?», preguntó Samuel, con una sonrisa tímida pero llena de esperanza. Elena, con lágrimas cayendo suavemente por su rostro, no podía creer lo que estaba escuchando. Todo lo que habían pasado juntos, todos los desafíos, todos los momentos de duda, culminaban en este momento. «Sí», dijo finalmente, con la voz temblorosa pero firme. «Sí, Samuel. Quiero pasar el resto de mi vida contigo». Samuel se levantó, emocionado, y la envolvió en sus brazos. Ambos sabían que el camino no sería fácil, pero estaban listos para enfrentarlo juntos, sabiendo que, a pesar de todas las pruebas, su amor había salido más fuerte. Meses después, en una pequeña ceremonia rodeados de amigos cercanos y familiares, Samuel y Elena se casaron en un jardín lleno de flores y luz. La simplicidad de la boda reflejaba la nueva vida que habían elegido vivir juntos. Una vida libre de las complicaciones del pasado, pero enriquecida por el compromiso de crecer y cambiar mutuamente. Mientras se tomaban de la mano y pronunciaban sus votos, ambos sabían que el futuro aún traería desafíos. Pero, por primera vez en mucho tiempo, estaban listos para enfrentarlos, porque habían aprendido que el verdadero amor no se construye en la perfección, sino en la capacidad de perdonar, confiar y seguir adelante. Y así, juntos, comenzaron su nuevo capítulo, sabiendo que el amor que compartían ahora era más fuerte que cualquier sombra del pasado. Gracias por escuchar esta increíble historia hasta el final. Si te gustó, deja un like y suscríbete al canal. También te sugerimos ver el vídeo que aparece en la pantalla para que puedas seguir conociendo otras historias increíbles. Te lo garantizo, te vas a sorprender.